Hace unos días monté un capacímetro con Arduino. Modificando ligeramente el código es posible añadirle una función extra. Así, además de utilizarlo como capacímetro, lo podré utilizar para medir el nivel de gasoil de un depósito de 1000 litros que tengo en casa. Este depósito es transparente, pero con el paso del tiempo y la humedad del entorno, hay muchas veces que cuesta mucho ver la altura que alcanza el combustible. Para medir el nivel de líquidos de un depósito, lo mejor sería montar un sensor resistivo con una boya magnética. Estos sensores son bastante precisos y fiables, pero no son nada baratos cuando los depósitos son grandes. Los sensores resistivos de varilla están construidos con un tubo de acero inoxidable hermético y una boya montada en forma de toroide por el exterior. La varilla del sensor mide lo mismo que la altura del depósito, en mi caso 130 centímetros, para un depósito de 1000 litros. En el interior de la varilla hay muchas resistencias en serie. Su número varía en función de la altura del depósito y la resolución del sensor. Cada resistencia incluye un microcontacto magnético, el cual se cierra cuando la boya exterior alcanza su altura. El cierre de contacto modifica el valor de la resistencia entre los dos terminales de salida del sensor. Algunos sensores pueden tener 3 cables. El cable extra va conectado a un microinterruptor que se posiciona casi al final de la varilla, al fondo del depósito, y se puede utilizar como alarma para avisar cuando se ha llegado a la reserva. El inconveniente principal de un medidor de nivel de líquidos capacitivo es que su precisión disminuye a medida que aumenta la longitud del cableado de conexión entre el sensor y el equipo de medida, pero a cambio es una alternativa muy barata y sencilla para hacerlo de forma casera. Ahora tenemos casi 21 picofaradios y a medida que voy sacando el cable del agua se reduce hasta cerca de 3 picofaradios. La diferencia con el líquido al máximo y el mínimo en este caso son 18 picofaradios aproximadamente. Este vídeo está patrocinado por PCBWay. PCBWay es un fabricante de circuitos impresos para electrónica especializado en la fabricación de prototipos de calidad profesional a un precio muy reducido. Si necesitas fabricar un PCB multicapa entre 4 y 6 capas, ahora puedes aprovechar la oferta y obtener hasta un 20% de descuento. Si necesitas ayuda para diseñar o fabricar algún dispositivo electrónico, PCBWay pone a tu disposición su departamento de ingeniería para hacer que tu proyecto se convierta en una realidad. Para hacer este sensor de prueba, corté un trozo de cable paralelo de altavoz rojo-negro de 30 centímetros. Esta distancia es la del sensor más la longitud del cableado que unirá con el capacímetro. El cableado externo tiene que ser lo más corto posible, con el fin de minimizar al máximo las posibles variaciones que existen en el cableado externo. Uno de los dos extremos del cable hay que pelar las puntas y estañarlas porque serán los terminales de conexión. El otro extremo del cable irá sumergido, así que no tiene que entrar en contacto con el líquido, ya sea agua o combustible, porque la medida no valdría. La prueba la he hecho llenando agua hasta la marca 800, son 800 mililitros, y lo que importa es la distancia. Lo que mide exactamente es 9 centímetros. Y en estos 9 centímetros ha habido una diferencia de capacidad incrementándose 2 picofaradios por cada centímetro. Estos mismos cálculos lo podemos hacer con un depósito más grande. La parte que variará la capacidad son los 9 centímetros que entra en el agua y los 21 restantes, como mide 30, será la parte del cableado. En un sensor capacímetro es muy importante que esta distancia sea lo más corta posible. En este caso voy a incumplir esta regla de poner el sensor cerca porque lo voy a poner a casi 2 metros de distancia de donde está el depósito. Ya veremos cómo funciona. Aquí tengo aproximadamente 5 metros de cable rojo-negro, que es el que voy a utilizar para hacer el sensor. No creo que el gasoil dañe la camisa envolvente porque es plástica. Como este cable es flexible y hay que darle rigidez para que haga el efecto de medida, como si fuera una varilla, voy a utilizar una regleta, que es una canaleta que tiene una abertura en un lateral, y aquí voy a introducir el cable. La canaleta esta es perfecta para el cable porque entra presión, no se mueve y lo deja bastante rígido. Esta regleta la he cortado a 130 centímetros, 1,30 m, que es la distancia que tiene el depósito, y será toda la parte que irá sumergida en el líquido.
Ya está el sensor metido dentro del depósito, he agujerado por un lateral y luego le he sellado con cinta de tela. Previamente he cortado el cable a medida, lo he colocado más o menos por donde va y he tomado la medida de capacidad con el sensor sin entrar en contacto con el gasoil, que será la referencia de 0 cuando el depósito está vacío, y ahora le he colocado que está a 93 centímetros el gasoil y voy a ver la capacidad que tiene. El gasoil está a 93 centímetros del suelo y la capacidad que muestra es 267-268 picofaradios. Con esto haré una cuenta, sabré más o menos la capacidad que tiene que tener cuando el depósito esté lleno y de ahí sacaré el cálculo para que muestre la tabla gráfica en el display. Para que este capacímetro pueda mostrar el nivel del depósito, he creado en el código una tabla referenciando a 0 el valor de capacidad que mide el sensor sin entrar en contacto con el gasoil. Y la máxima la he calculado a partir de la medida que muestra el capacímetro con el sensor sumergido. Actualmente está a 93 centímetros. La capacidad que medí con el sensor fuera del depósito era de 252 picofaradios y con el sensor sumergido a 93 centímetros medí 267,26. Así el incremento de capacidad por centímetro de gasoil en el depósito es 0,164 picofaradios. Y con el depósito lleno la capacidad sería 252 más 0,164 por 130 centímetros, 273,33 picofaradios. Como podemos comprobar, existe una diferencia de capacidad entre el depósito lleno y vacío de tan apenas 21,33 picofaradios, para una distancia de 130 centímetros. En las pruebas que hice con la jarra de agua, el incremento de capacidad por centímetro era de 2 picofaradios. Una resolución 12 veces mejor que ahora. La conclusión es que poner el capacímetro tan lejos del sensor no ha sido buena idea. Para evitar este problema tendré que colocar el medidor de capacidad al lado del depósito. Para minimizar la fluctuación de las medidas se toman 150 muestras y se calcula el valor promedio antes de mostrar los datos en la pantalla. El nivel del depósito se muestra de forma gráfica en la línea superior del display. La barra de nivel se forma a partir de 6 caracteres gráficos que se almacenan en la RAM, indexados del 0 al 5. El gráfico con índice 0 es un carácter en blanco. El 1 llena la primera línea vertical de la matriz de 7×5 que conforma cada letra y así sucesivamente hasta el índice 5 que rellenaría las 5 líneas verticales. Así la barra gráfica completa se compone de 5 niveles por 16 caracteres, es decir, 80 niveles. Al inicio del void loop se toma una medida de capacidad y si el valor leído es inferior a 355 picofaradios, se accede a la rutina de medida de picofaradios con 2 decimales, pero mostrando el valor directamente en picofaradios por 100 en la línea inferior del display. La gráfica del nivel de depósito se muestra en la línea superior. Si la capacidad medida es superior a 355 picofaradios, funciona como un capacímetro y ya no se muestra la gráfica de nivel en la línea superior. He conectado las puntas del capacímetro al cableado del sensor. He puesto también un trimmer de 20 picofaradios aproximadamente, se puede ajustar entre 0 y 20 para calibrar un poco el sensor. Lo enciendo. Muestra la primera lectura de capacidad y ahora hace un promediado y ya pone el valor de capacidad sin decimales. Esta es la barra gráfica, el porcentaje del nivel. A la izquierda aparece un asterisco cada vez que se refresca la lectura. Y como podemos ver, varían los decimales, mide 266 picofaradios y los 2 dígitos de la derecha cambian ligeramente. El porcentaje multiplicado por 10 serían los litros y como vemos fluctúa entre 73 y 76. Para mejorar la precisión de la medida tendré que poner el medidor al lado del depósito.